vamos a tratar hoy a partir del fin de semana de esta madre con esta niña que terminaron bajo la lluvia sin una solución pronta, aunque después se arregló. Vamos a abordar una vez más el tema de violencia doméstica en nuestro país. Diego, ¿estás por allí? Hola Victoria, ¿qué tal? Sí, efectivamente, muy buenas tardes para todos. Nos vinimos hasta el Ministerio de Salud Pública para dialogar, como tú decías, con Irene Petit, quien es la asesora responsable del área de género, de violencia y también de generaciones. Vamos a hablar con ella con respecto a una encuesta que se realizó en el 2013, que se procesó en el 2014 y que es vigente por 4 años hacia adelante. Esta encuesta realmente dejó cifras alarmantes, se hizo con chicas de 15 años hacia adelante. Ellas, las mujeres, iban a una rutina al médico por una consulta común y se les ofrecía hacer este tipo de encuestas. Es una encuesta abarcativa que dejó el saldo de cerca de 28% de las mujeres encuestadas que dijeron que de alguna manera recibieron algún tipo de violencia doméstica. Para evaluar esta encuesta le damos las muy buenas tardes a Irene Petit. Muchas gracias, Irene, por recibirnos. Gracias a ustedes, Diego. Bueno, es como tú decías, 27,7% de mujeres refieren haber sufrido violencia doméstica en el último año. 6,2% refieren haber sufrido violencia sexual. Son datos alarmantes porque además de esas mujeres, más de un tercio han sufrido la violencia durante todas las semanas o todos los días, y algunas con situaciones en las que temieron por su vida, que califican a la violencia como grave o muy grave. Es una encuesta que podemos analizarla, Victoria, todos juntos. Te está escuchando Irene. Doctora, muchísimas gracias. gracias. Hola, Victoria. Por estar gracias allí. por la oportunidad. Yo quería destacar además que esta encuesta fue hecha con metodología que aportó el Instituto Nacional de Estadística en localidades de más de 5.000 habitantes y con el trabajo en conjunto de la Unidad de Sociología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Bien. Así que fue hecha con mucho rigor metodológico. Bien, mi consulta es, cuando se hace esta encuesta, ¿cómo describen, o, solo para saber cómo interpretamos las mujeres en general cuando nos hablan de violencia, ¿no? Porque durante mucho tiempo, y por haber estado tan invisibilizado el tema de la violencia doméstica, especialmente de género, a veces por ahí no éramos conscientes que podíamos estar siendo víctimas de una situación que no correspondía. Claro. Entonces, hoy, ¿cómo se interpreta la violencia? Cuando alguien dice, sí, yo padezco situaciones de violencia en el último año, padecí, o tal vez hay gente que sigue sin saber que las está padeciendo? Es tal cual como tú decís, está invisibilizado, naturalizado. Hay muchas mujeres que van y dicen, ay, mi marido tiene carácter. Exacto. En casa no lo contradecimos. Sí. Bueno, es bien importante destacar que la mayoría de estas mujeres sufrieron violencia psicológica y eso se preguntaba en la encuesta. Ese es un tema que trabajamos mucho con los equipos de salud, de cómo preguntar y desnaturalizar estas prácticas, ¿no? Preguntar sobre el aislamiento social, que es la primera etapa de la violencia, cuando se empieza a no dar permiso para salir o a hacer esta manipulación de, bueno, no vayas a ver a esta amiga porque siempre te llena la cabeza, mejor nos quedamos porque vamos a ver una película, y entonces de a poco las mujeres empiezan a perder sus redes de apoyo. También todo el tema de la descalificación, la minusvalía, el tema de no tomar en cuenta su opinión. A veces se les pregunta a las mujeres, bueno, pero ¿quién toma las decisiones? Ahora que usted me dice, siempre las toma mi marido, por ejemplo, ¿no? Y esto se ve en todas las clases sociales. No tenemos que tener el prejuicio de que le sucede a mujeres con más situaciones vulnerables de pobreza o con menos nivel de instrucción. Esto sucede eso fue bien claro en la encuesta, ese parámetro lo analizamos y se presenta a las mujeres con todos los niveles educativos bien diferenciados, ¿no? Desde las que tienen solo primaria hasta las que han completado carreras universitarias. Exacto. Entre los datos que usted entiende como alarmantes, más allá de ese 27 y pico por ciento, ¿no? Que lo que pone sobre la mesa es, bueno, cómo es la experiencia vital de las mujeres en general. ¿Qué otro aspecto podría usted resaltar como significativo de todo este trabajo que se publicó recientemente?
Bueno, muchas cosas. Esto es bien importante porque la encuesta se hizo para construir conocimiento, porque no teníamos datos en el país, y para monitorizar las políticas públicas. Un dato que nos llama la atención es, por ejemplo, que pareciera que los porcentajes son un poquito más importantes entre las mujeres jóvenes, entre las de 15 y 18 y las de 25 a 34 años. Y eso puede querer decir que hoy en día se habla con más naturalidad de este tema. Si bien, como yo le comentaba acá a Diego cuando estábamos en la previa, hablar de este tema en el ámbito de la salud es algo que la mayoría de las mujeres están esperando, lo ven como una oportunidad. Claro. No hay que tener miedo a abordar este tema dentro de lo que es la confianza, el vínculo asistencial con el médico, con el equipo de salud de referencia. Al contrario, como un gran refugio que uno podría encontrar, ¿no? Claro, sí. Claro, por supuesto, y ahí se trabaja el empoderamiento, la evaluación del riesgo primero, y bueno, el empoderamiento, el seguimiento longitudinal que contribuye a buscar rutas de salida, ¿no? Ahora le pregunto Nosotros no promovemos ni la denuncia. Sí. Ahora le pregunto sobre eso en particular, pero un dato que recién dijo al pasar, de cómo lo que sí era grande el número de chicas jóvenes que habían declarado vivir situaciones de violencia, y que usted lo interpreta como, en realidad podría ser, bueno, que las generaciones más jóvenes son mucho más abiertas y visibilizan más el problema, y por eso nos enteramos más y lo denuncian más. ¿Será eso? ¿O será que en realidad uno imagina que las mujeres más grandes, ya más baqueteadas, hemos aprendido más en la vida y, no sé, podemos pararnos mejor, y que tal vez las más jóvenes son más vulnerables, bueno, justamente porque empiezan el camino? Claro. Bueno, un poco las dos cosas. Yo creo que es verdad que con los años se aprende, se desarrollan estrategias de afrontamiento entre esto. Pero no porque sea menos prevalente el problema, ¿no? También nosotros visualizamos que un periodo de gran riesgo de violencia, de gran riesgo y a veces de peligro de vida, es el periodo de la separación. Hay mujeres que porque temas vinculados al contexto de la época y sociocultural, han aguantado toda la vida, aguantado entre comillas, digamos, situaciones de pareja de gran monto de violencia, porque bueno, porque lo que socialmente se impone es que la familia es lo primero, que por el bien de los hijos, que hay un montón de mitos que sostienen la violencia, que el matrimonio no es un lecho de rosas, que la mujer es la reina del hogar y la que debe cuidar a todos los de la familia y estar siempre dispuesta a atender las necesidades de los demás. A las mujeres se nos educa, como decía el consultor chileno que vino acá, para la cuidadanía más que para la ciudadanía, ¿no? Él ponía ese ejemplo que a mí me gustó porque ilustra bien esto de que los hombres están más en el espacio público y las mujeres más en el espacio doméstico, y es una de las condiciones que genera que se invisibilice el fenómeno, ¿verdad? Bien. Ahora, todo eso, de todas maneras, ese escenario donde esos, digamos, mandatos socioculturales se están transformando. Ya no es la mujer en el ámbito doméstico solamente. Y de hecho también eso genera una independencia económica que ha permitido también poder romper con vínculos de dependencia torturantes, ¿no? Pero hay mucho por andar todavía. Es verdad, sí. Ahora, cuando usted plantea que es cierto, el ámbito de la salud es ideal, vas por una consulta y ahora, ¿cómo se da? Lléveme a la interna de un consultorio. Yo voy a un médico general por, no sé, síntomas de resfrío o lo que fuera. ¿Y cómo se da? Porque, a ver, es más barato que el terapeuta, seguro, pero, a ver, ¿cómo se da ese diálogo con el médico? Y además, ¿a quién me deriva? ¿Cómo es el seguimiento? Todo eso que usted presenta como actividad longitudinal. ¿Cuál es el punto de...? Sí. Bueno, nosotros promovemos, esto se enmarca dentro de lo que es toda una política de derechos humanos y una reforma del sistema asistencial que promueve un cambio de modelo de atención. Nosotros promovemos en todos los aspectos una atención integral donde el médico de referencia conozca a la persona a la que está atendiendo y sepa en qué trabaja, porque hay riesgos laborales, sepa con quién vive, sepa cuáles son sus redes sociales. Esto no es de un día para otro, es a través de... Nosotros promovemos la estrategia del médico de referencia, del médico de cabecera. Ahora, nosotros también queremos educar a las mujeres en derechos.
cualquiera que esté viviendo una situación así puede ir a contarla en su prestador de salud y se le debe brindar una respuesta. Así vaya por gripe o vaya a un servicio de urgencia. ¿Y qué sería la respuesta? Capacitamos a más de La respuesta sigue, depende de, lo primero que hay que hacer es la evaluación de riesgo. En los casos que tienen alto riesgo y daño, se les deriva a los equipos de referencia en violencia doméstica. Hay un decreto que reglamenta la ley de violencia doméstica. Sale de la salud para pasar a lo policial o a lo judicial. Sí. No. O Mides, dentro no sé. de la salud, todos los prestadores, antes del Mides, estamos dentro de la salud. Por supuesto que después hay que trabajar en forma intersectorial, pero todos los prestadores de salud, todas las instituciones públicas y privadas, tienen equipos de referencia en violencia doméstica que son los que deben atender a las situaciones de más riesgo y daño. Y todas las instituciones tienen un protocolo de actuación que elaboraron en el 2014 en base a las recomendaciones que están estipuladas en el decreto que reglamenta la ley, y en esos protocolos fueron evaluados por este ministerio y dan garantías de que en situaciones de riesgo se aborda el tema en conjunto con estos equipos. Tengo entendido que hay más de 100 en todo el país, ¿no? Son 100 y algo estos equipos de referencia en todo el país. Ahí está. Estos equipos, por supuesto que trabajan en forma intersectorial. Nosotros no promovemos la denuncia sistemática, eso es la punta del iceberg, las situaciones que llegan a la policía. Siempre cuando se hace la denuncia se debe hacer a través de la institución, no es el equipo técnico que atiende a la señora, sino es la institución, es con el consentimiento de la mujer. Y ya digo, es cuando son casos de riesgo de vida. Y la última pregunta, doctora. Nosotros promovemos la autonomía. Perfecto. La última pregunta, pensando justamente en el caso que nos convoca hoy a retomar esto de la violencia de género, y usted habrá escuchado el caso de esta mamá con esta nena que terminó bajo lluvia porque no había refugio o lugar, en fin. ¿Podría haber ido a un centro médico y pedir, por favor, asistencia del equipo de violencia? Sí. Porque eso es un dato fundamental que se sepa. Es verdad, sí, es fundamental. Sí, yo estoy de acuerdo y te agradezco la oportunidad. Lo mismo en situaciones de violencia sexual, también hay un protocolo de actuación que es bien importante porque a veces por vergüenza, por miedo, por no ser revictimizado, las personas no consultan y deben saber que deben tener una respuesta a su salud psicoemocional y también la prevención del embarazo no deseado, la prevención de infecciones de transmisión sexual. Más del 60% del personal de urgencia de todos los prestadores se capacitó desde el 2015 acá en estas pautas. Pero sí, esta señora podría haber ido a su prestador de salud y haber obtenido una respuesta desde ahí, ya sea, por un lado, porque, a ver, una persona que está en esta situación tiene serias repercusiones sobre su salud también, no solo emocionales, sino físicas. Todo esto pone a las mujeres y a sus hijos, que nosotros antes decíamos que eran testigos de la violencia, son víctimas, pero ahora decimos que son víctimas también, claro, en una situación en la cual que hay que atender su salud física y emocional. Así que por supuesto que pueden ir a su prestador de salud. Y bueno, y ahí sí se trabaja en forma intersectorial, ¿no? Ahí sí, entran a jugar otros, se buscan los apoyos familiares, que a veces los hay, a veces hay una tía que está en el interior que pero lo importante es que me encanta que quede claro es que lo que me gusta que quede claro, y lo digo en voz alta por si me equivoco y usted me arregla, que entonces el prestador de salud es un punto de referencia donde ante una situación de incontención general y de no tener respuesta, digamos, en los caminos más directos, que puede ser la policía o puede ser donde uno, tu prestador de salud es un lugar donde podés ir, que desde ahí se iniciará otro proceso. También, bien. Sí, y ahí se inicia otro proceso y si es necesario se llama a la unidad especializada en violencia doméstica. Ahí interviene también, si hay una niña de por medio, puede intervenir INAU, puede intervenir Poder Judicial. Pero es así, Victoria, sí, muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted, doctora. Gracias, Diego. Bueno, buenas. Gracias a ti. A mí la verdad no se me hubiera ocurrido jamás. Pero me encanta que haya salido esto así. Claro, si te pones en el lugar de la persona que está en ese momento, así, pasando esa inclemencia emocional y de amenaza tal vez hasta física, no se te ocurre todas las cosas, ¿no? Pero hay que decirle al pero Estado además, si no sabes, ni se te informe. ocurre. Estas cosas el Estado las tiene que informar.
El Estado le tiene que decir ahora a través de una campaña publicitaria a las personas que están sometidas a este problema que tienen la oportunidad de concurrir a un centro de salud. El Estado no dice nada. El Estado nunca dice nada de nada. No, la gente va a donde cree que la pueden ayudar y no la ayudan. A un noticiero de televisión. A un noticiero fue cuando chocó frente al Estado, lo que es peor. Pero en todo caso, es cierto y coincido, Álvaro, pero también digamos, y en particular hago el reclamo a aquellos que tienen visiones, con todo derecho, muy cuestionadoras del tamaño y del rol del Estado, que curiosamente son los que más le reprochan al Estado, pero en todo caso, eso forma parte de otra discusión. No estoy de acuerdo digamos también que también tienen un rol los privados en ese sentido, porque si hay prestadores de salud privados, yo me pregunto cuántos de ellos le anuncian a sus, ¿cómo se llama?, afiliados, socios, que tienen eso. Entonces, yo estoy de acuerdo, a mí no me duelen prendas, estoy de acuerdo, el Estado juega un rol, y los privados también. Alejandro Camino nos trata de privatizadores a los que estamos en contra de la actual situación del Estado, pero queremos aclarar que algunos que estamos muy en contra de cómo se maneja el Estado no somos privatizadores neoliberales, sino que somos socialdemócratas. Momento, para que estaba bien ahora. Determinados manejos del Estado, los problemas tuyos no son contra el Estado, sino contra determinados manejos del Estado, y eso creo que ha quedado claro de los 3 años que estamos acá compartiendo con vos. La cuestión acá, y coincido con Alejandro, acá hay un déficit de información. Del Estado, sí señor, del Estado hay un déficit de información porque estas cosas se deben dar a conocer mucho más. O sea, la mujer que está en esta situación debe acudir al centro de salud, no al canal de televisión. Pero la mujer, ¿cuál es el problema? Que no sabe que tiene que ir al centro de salud y no sabe porque el Estado no le informó. Y por otro lado, tampoco le informó el privado. No sabemos si la señora era usuaria de ACE o era usuaria de un privado. Ninguno de los dos. Ni ACE, ni el privado le informó a su afiliada de los derechos que tiene y de las prestaciones que se le cubren. Por lo tanto, yo, si a mí me pasaba, tampoco lo sabía. Claro. Pero, Victoria, el público... Yo tampoco lo sabía. El público ya tiene una experiencia, sobre el sistema de salud. ¿Qué le dice la experiencia al público sobre el sistema de salud? Le dice que si va a pedir hora con el oftalmólogo o con el dermatólogo, le demora 3 o 4 meses. Esa es la realidad. ¿Y entonces qué va a hacer la persona? Que sabe que le demora el oftalmólogo 3 meses. Va a ir al consultorio matrimonial. ¿Cómo no tiene nada que ver? Por supuesto que tiene que ver. No, estoy diciendo lo que estoy diciendo. Entonces, la persona que demora 3 meses en que le den hora en el dermatólogo, va a ir al consultorio matrimonial de la mutualista, que es la regla del problema, le van a dar 3 meses. Consultorio matrimonial. ¿Sabes qué? Yo entiendo lo que plantea Graciano. ¿Te imaginas que qué van a poder hacer por vos en ese caos de... El tema es que lo que hay es, supuestamente, equipos de referencia. A ver, señores, lo que hay son equipos de referencia en violencia justamente de género, a los que desde el lugar donde tú vas, la institución médica donde vas, convocarán. No es que hay un consultorio para, a ver, gente que pasa mal, no. Irán a emergencia o irán a información y de ahí, por lo que yo entendí, es obligación que te den una mano y te deriven a quien te tengan que derivar. Sí, al lado de uno que se rompió la pierna. ¿Y sabes qué? Me parece una falta de respeto hablar de consultorio matrimonial, porque no se Bien, voy a poner pausa, pausa en el control acá de la discusión. Victoria, tenemos todo y saco la pausa después de la pausa. Qué trabalengua. ¡Basta! ¡Se callan! Pero buenas tardes. Buenas tardes, gracias Victoria. Hablamos hoy sobre la violencia doméstica y la pregunta es la siguiente. ¿Hay una respuesta eficaz? Estamos esperando para saber tu opinión, por eso podés enviar un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. Si lo preferís, también podés enviarnos un mail a estabocaesmia@tele12.com o contactarte a través de Twitter, @estabocaesmia12 o Facebook estabocaesmia12. Para que podamos leer tu comentario en la pantalla a lo largo del programa, tenés que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejás un espacio, nos contás y lo mandás al 1212. Ya venimos.